Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a este encuentro tecnoformativo de la asignatura didáctica de la matemática. Me presento con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación, mención informática, especialista en planificación educacional y magíster en gerencia educativa. Para este trimestre 2025-3 estaré con ustedes en la materia didáctica de la matemática. Para comenzar, primero que todo, esta es una materia que es relativamente práctica. Aquí conoceremos distintos formas, análisis e inclusive estrategias y técnicas que nos servirán durante todo el quehacer educativo de la asignatura. Muy bien, en primer lugar, la matemática. La matemática es una disciplina que ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad. Ha generado un amplio aspecto, interacciones incluso desde su origen y la esencia. Las corrientes filosóficas divergentes que ven las matemáticas como una construcción humana o como una realidad independiente que describimos. Es decir, la matemática viene siendo una de las ciencias que el ser humano, desde su infancia, vamos a decirlo de esta forma, comenzó a desarrollar y a trabajar. E inclusive, si nosotros nos vamos a aquellas civilizaciones antiguas, como los egipcios, los fenicios, ellos utilizaban una gran complejidad matemática, que aún para nosotros, en nuestros días, pues es increíble de reconocerlo. La historia de la matemática, como le venía diciendo, pues se viene complementando desde la antigua Grecia con Pitágoras de Samos, un antiguo filósofo que distinguió los fundamentos de la escuela de pitagórica en un espacio metafísico. Sin embargo, pues se creó en el pueblo egipcio, que fue el primero que utilizó las matemáticas, en consecuencia que piensa que los egipcios fueron los creadores del estudio de esta ciencia. En términos de registro histórico, pues los matemáticos babilónicos y egipcios fueron pues prácticamente los pioneros en esta ciencia. Y como podemos observar aquí en nuestra presentación, les traje para acotar por lo menos lo que son los números egipcios e incluso las tablas de Vale, que viene siendo uno de los elementos principales de los pueblos babilónicos y de los pueblos egipcios. Continuando con la historia de la matemática, entramos a la parte de la Grecia clásica, con Tales de Mileto, Pitágoras y Euclides, que realizaron importantes descubrimientos en el campo de la matemática, siendo pues técnicamente hasta el siglo IX, donde los árabes con Al-Yuzarismi, que se interesaron por las matemáticas, reuniendo en los saberes pues griegos, indios y en los términos occidentales. Bien, si nosotros recordamos desde que nosotros comenzamos en primaria, se nos empieza a hablar un poco sobre la matemática, el origen de los números, e incluso comenzamos a ver lo que son los números romanos, que incluso pues los utilizamos actualmente y son muy conocidos. Bien, a partir de lo que fue el siglo XII, pues surgen otros intereses, además de la gramática, la retórica y la lógica, vienen buenos beneficios para la matemática, principalmente en España, donde se aprenden las ciencias árabes gracias a los grandes sabios. Inclusive pues aparece pues lo que son los logaritmos neperianos a partir de 1614, la geometría analítica por René Descartes y pues el cálculo probabilístico de Blaise Pascal, que viene siendo los inicios de lo que nosotros conocemos como una matemática mucho más compleja. Ok, existen diferentes metodologías del conocimiento matemático, específicamente, pues como lo vemos en este aspecto. Al hablar un poquito de los conocimientos, tenemos el conocimiento, el contenido y el conocimiento pedagógico del contenido, que viene siendo conocido comúnmente como CCC, inclusive el conocimiento del horizonte matemático, CH. Y tenemos el conocimiento específico del contenido. Esto con respecto a lo que llamamos conocimiento del contenido. Y por otra parte, lo que tenemos es el conocimiento del pedagógico del contenido, que viene siendo conocimiento del contenido y de los estudiantes, conocimiento del currículo y el conocimiento del contenido y de la enseñanza. En términos generales, el tener el conocimiento no es específicamente que nosotros seamos los expertos o sepamos sobre el tema, ya que pues a lo largo de el quehacer educativo, inclusive de nuestra carrera como docentes, nos encontraremos estudiantes que de repente son brillantes, no hay que negarlo, e inclusive estudiantes que a pesar de todo tienen una gran razón y nosotros como docentes y como seres humanos tenemos que reconocerlo. Ok. Cuando hablamos de estos distintos conocimientos, pues tenemos que mencionar que permite al docente aplicar y comprender las diferentes estrategias de la enseñanza, que permite dar explicaciones precisas y representar de diferentes maneras una idea o contenido.
También el conocimiento matemático, como la enseñanza de este, implica que el profesor o docente pues sepa o tenga conocimiento de utilizar diversas estrategias, diversas tareas, específicamente en matemática. Hoy en día pues tenemos diferentes estrategias y formas de dar o aplicar la matemática. Los fines de la enseñanza de la matemática son diferentes fines que tenemos para esta área de formación, que se identifica analizar y resolver situaciones y problemas del medio, utilizar instrumentos sencillos de cálculo y medida, elaborar estrategias personales y estimación, cálculos orientados al espacio y explicación relacionada a los problemas sencillos, identificar formas geométricas en entornos e intención de utilización del conocimiento y utilizar técnicas y elementos de corregida de datos para obtener información sobre fenómenos. En términos generales, la enseñanza de la matemática pues se puede empezar a implementar desde, digamos, de niveles muy bajos, como viene siendo desde los principios de la educación, como viene siendo educación inicial, que pues técnicamente nosotros la enseñanza de la matemática la podemos enseñar a los niños al contar, de repente al enseñarle que dos juguetes, tres juguetes, de una manera bastante práctica e inclusive utilizar diferentes herramientas que tenemos en el aula de clase, especialmente las docentes de preescolar. Es así que también en educación primaria, gracias, tenemos también diferentes elementos que nos van a servir mucho en nuestra aula de clase. E inclusive hoy en día nos encontramos con situación con niños de tercero o cuarto grado que dicen muchos docentes que no tienen idea cómo enseñar la tabla de multiplicar. Realmente hoy en día tenemos mil y una estrategias de enseñar la multiplicación en matemática y pues realmente es bastante difícil no decirle a un estudiante cómo debe enseñar esta estrategia o cómo podemos utilizarla para dar a conocer este tema tan importante. Lo mismo sucede con la división. Antes de pasar a lo que son las teorías pedagógicas, hay algo que también quiero mencionar. Muchas veces la matemática viene siendo ser compleja a partir del primer año de educación media general o educación media técnica. ¿Qué pasa en primer año cuando los muchachos entran, estos niños de 11, 12 años, lo que más les es difícil para ellos es la ley de los signos? Hay diferentes estrategias y diferentes métodos de enseñar la ley de los signos, incluso los números naturales, los números enteros y los números reales. Vamos a hablar un poquito sobre las teorías que sustentan la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Tenemos el proceso de enseñanza y aprendizaje que se define como la interacción entre los estudiantes y el docente. Según Abreu, Barrera, Brejín y Bonilla, del año 2008, ellos argumentan que el proceso de enseñanza-aprendizaje es comunicativo porque el docente organiza, expresa, socializa y proporciona los contenidos científicos e históricos y sociales a los estudiantes. Antes de continuar, hay que recordar que la enseñanza se refiere a la transmisión de conocimientos, valores e ideas entre personas y el aprendizaje es el proceso a través del cual el ser humano adquiere modificación, refina sus habilidades, destrezas y conocimientos o conductas. Es por ello que al tener diferentes inteligencias o múltiples inteligencias, como se estamos mostrando acá, el ser humano va a tener diferentes aprendizajes. Tenemos la inteligencia musical, inteligencia corporal o sinestésica, inteligencia lingüística o inteligencia lógica matemática. Recordemos que de repente el ser humano tiene desarrollado más un hemisferio que el otro en el cerebro e incluso el conocimiento, pues la inteligencia se puede descartar en un área específica, de repente en el área lógica matemática, en la parte del lenguaje, en la parte corporal o la parte musical. También tenemos pues la inteligencia espacial, lo que viene siendo la inteligencia interpersonal, intrapersonal y la inteligencia naturalista. Por otra parte, pues las teorías del aprendizaje más conocidas y pues las más desarrolladas a través de la historia, pues vienen siendo el conductismo. Cuando hablamos del conductismo, pues viene siendo el enfoque del estudio del comportamiento observable y cómo se puede moldar o reformar a través de la producir un aprendizaje. El constructivismo, que se enfoca en el proceso de construir el conocimiento como el estudiante en un participante activo de este proceso, y el aprendizaje social, que se enfoca en el aprendizaje por observación y cómo los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje. Muchas veces he escuchado a muchas personas que dicen yo soy constructivista o utilizo el aprendizaje social, cuando realmente lo que utilizamos es el conductismo puro. Porque realmente hablar hoy en día del constructivismo, no todo el mundo es constructivista. La gran mayoría de los docentes hoy en día aún somos conductistas. Claro, no es que el conductismo sea malo, no, sino hay que saberlo utilizar y el constructivismo también a un nivel determinado.
Bien, el aprendizaje experimental que sostiene que el aprendizaje es un proceso que a través de experiencias se va adquiriendo conocimiento. El aprendizaje significativo, pues es aprendizaje por conceptos, significados y aspectos de que integran la estructura cognitiva del estudiante. Y el aprendizaje por descubrimiento, que sostiene que el aprendizaje se produce cuando el estudiante construye su propio conocimiento. La teoría del sociocultural, que sostiene que el aprendizaje es totalmente social, el aprendizaje humanista, que sostiene que el aprendizaje se produce cuando se cumplen las necesidades básicas de los estudiantes, y la teoría de la carga cognitiva, que se enfoca en la calidad de la información que presentan los estudiantes. Bien, antes de finalizar esta parte, la teoría del proceso de la información y la teoría del aprendizaje situado, pues la primera se enfoca en el proceso de la información, como está almacenando la información a lo largo de un plazo determinado bastante largo, valga la redundancia. Y por último, el aprendizaje situado, que se enfoca en la idea del aprendizaje que se produce en situaciones reales, como el contexto práctico. Bien, hasta aquí pues vamos a dejar esta primera parte y vamos a continuar con la segunda parte. Aquí termino la primera parte.